Se jugó la jornada número 16 de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026 y ya tenemos a dos selecciones más clasificadas. Hablamos de Ecuador y también de Brasil. Y también tenemos a la primera selección sudamericana eliminada del Mundial, y la cual es Chile, que ya no tiene posibilidades para obtener un boleto a este Mundial. Pero vamos a hablar entonces de los partidos y de lo que sucedió en esta jornada para posteriormente ver la tabla general de clasificaciones. Primero vamos con el partido de Bolivia ante Chile, un partido que, lo dijimos, por la altura iba a ser muy difícil para Chile y sobre todo por el estado anímico en el que llegaban los dirigidos por Gareca, que sabemos que no les está yendo bien y hoy terminó de una vez por todas con las aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. En el caso de Bolivia ganó 2-0 y es que encontró la primera anotación al minuto 5 de Miguelito para colocar el 1-0. Luego al 16 Lucas Chávez iba a ser expulsado, esto tras una entrada muy fuerte en donde levanta demasiado la pierna y entonces Bolivia se iba a quedar con 10 jugadores. Pero esto ni se notó dentro de la cancha. Chile nunca pudo ser superior y esto demuestra lo difícil que es jugar a esa altura. E incluso cuando estaba viendo el partido, vi al guardameta de Bolivia y lo veía resoplar mucho, y esto nos indica lo difícil que es jugar en estas alturas. Luego al minuto 55 vendría la expulsión también de Sierra Alta, esto para dejar a los dos equipos con 10 jugadores, y entonces aquí para mí se terminó el partido porque Chile ya no encontraba por dónde, y entonces al minuto 90 Enzo Becerra colocaba el definitivo 2-0. Con esto Bolivia saca una victoria importante y llega a 17 puntos. Vamos al siguiente partido, este que se jugó de Uruguay jugando de local ante Venezuela, una selección uruguaya que dejaba mucho a deber, sobre todo en el último partido que perdió ante Paraguay, y ahora le tocaba reivindicarse jugando de local ante la selección de Venezuela, y así lo hizo con un gol de Aguirre al minuto 43 con asistencia de Ronald Araujo para colocar el 1-0, y luego de Arrascaeta colocaba al 47 el 2-0, y con esto el marcador ya no cambió y la selección de Uruguay encontraba esa victoria importante y sobre todo para mantener en el repechaje a Venezuela, y entonces lo gana con un 2-0. Así estuvo este partido. Vamos al siguiente, donde la selección de Argentina jugó de local ante Colombia, un partido que fue muy bueno, sinceramente. Una selección colombiana que sabía que se jugaba la vida, fue y propuso, encontró un gol muy bonito de Luis Díaz, pero que lamentablemente la misma Colombia no logró aprovechar a esta Argentina, que hoy pues no se vio tan bien. Y es que el primer gol del partido llegó al minuto 24 de Luis Díaz, que se escapó de 4 defensores y aquí marcaba el 0-1, un auténtico golazo. Luego la entrada que tuvo el jugador Enzo Fernández, esto una falta grave en donde levanta demasiado la pierna, y entonces el árbitro lo expulsa y Argentina se quedaba con 10 jugadores. Pero pareciera que era Colombia la que se quedó con 10 jugadores porque no lograba levantar, y Argentina, impulsada por lo que sucedió en esa jugada, fue y encontró el empate con Thiago Almada al minuto 81. Así estuvo el marcador, no se movió, y es que luego del gol de Thiago Almada, Colombia se levantó y fue con todo. Pudo generar ocasiones, algo que no hizo, no lo aprovechó cuando Argentina se quedó con 10 jugadores y entonces pagó las consecuencias. Aunque el empate es un resultado bueno para Colombia, esto tras los resultados que ha venido acarreando. Entonces fue un empate de 1-1 entre ambas selecciones. Vamos al siguiente partido, donde Brasil jugó de local ante la selección de Paraguay. Esta Paraguay que se jugaba su clasificación, al menos confirmar ya su boleto
boleto al Mundial 2026, y Brasil, que venía de un empate y que ahora con Carlo Ancelotti jugando de local pues tenía que sacar la victoria, y le respondió el jugador de su predilección, el jugador al cual lo adoraba y mucho en el Real Madrid, Vinicius Junior. Al minuto 44, con una asistencia de Matheus Cunha, colocaba el único gol del partido, y con esto Brasil gana 1-0 ante Paraguay y consigue clasificar al Mundial 2026. Ojo, esta es la única selección que ha participado en todos los mundiales. Hablamos de la selección brasileña. Entonces ganó el partido 1-0 ante Paraguay. Luego vamos al último encuentro de la jornada, en donde Perú jugó de local ante la selección de Ecuador. Un partido difícil para Perú porque tenía que sacar la victoria o al menos un empate para que matemáticamente ahí estuviese la posibilidad, aunque se ve muy difícil. En el caso de Ecuador, ya sabiendo el resultado de Venezuela, necesitaba ganar o por lo menos empatar para clasificar a el Mundial. Entonces fue un partido en donde no se hicieron daño, no hubo anotaciones, sí hubo una expulsión por doble tarjeta amarilla a Alan Franco, pero a pesar de esto Ecuador pudo resistir y sacó el empate 0-0, y con esto confirma su clasificación al Mundial United 2026. Ahora vamos a ver la tabla de clasificaciones. En el primer lugar está Argentina con 35 puntos tras 16 jornadas, ya clasificada la selección de Scaloni. Luego en el segundo lugar aparece Ecuador con 25 puntos tras 16 jornadas. Ecuador ya está en el Mundial 2026. Esto lo vamos a ver porque la selección de Venezuela tiene un total de 18 puntos. Si le sumamos los 6 puntos que restan, únicamente llegaría a 24, por lo tanto ya no le daría alcance a Ecuador, y Ecuador ya confirmó su boleto al Mundial. Luego en el tercer puesto está Brasil, que tiene también 25 unidades. Podemos hacer los mismos cálculos. A Venezuela ya no le alcanza a llegar a 25, únicamente a 24, y por esto es que Brasil ya está en el Mundial 2026. Esto hasta el tercer lugar. Luego en el cuarto puesto aparece Uruguay con 24 puntos, y en el quinto lugar está Paraguay con 24 unidades también. Entonces vemos acá a Venezuela, que tiene 18 unidades. Si gana sus últimos dos partidos y Uruguay y Paraguay pierden esos partidos, entonces los alcanzaría con 24 puntos. Pero ojo, porque hay que ponerle mucha atención al diferencial de goles. En el caso de Uruguay tiene un diferencial de goles de +7, mientras que Paraguay tiene un +3 y Venezuela tiene un -4. Entonces esto es algo muy difícil desde el punto de vista de los goles. Podríamos decir que Uruguay y Paraguay ya estarían casi en el Mundial. Nada más les hace falta un puntito. Entonces vamos con la selección de Colombia, que está en el sexto lugar. Ojo, porque Colombia sí está aún en peligro, porque si vemos a Venezuela, le sumamos los 6 puntos, y siempre y cuando Colombia no saque ni un solo punto, entonces Venezuela llegaría a 24 unidades y Colombia se quedaría con 22 puntos. Si saca 2 empates, llegaría también a 24, y aquí ya tendríamos que ver la diferencia de goles. Pero en este momento Colombia aún está en peligro de quedar fuera hasta del repechaje. Luego en el séptimo puesto está Venezuela con 18 puntos. Ya lo hemos dicho, Venezuela aún tiene la posibilidad de entrar con un boleto directo, pero tiene una combinación de resultados, o al menos necesita una combinación de resultados. Bolivia está en el octavo lugar, hizo lo suyo, sacó una victoria y ahora tiene 17 puntos. Está ahí peleando el repechaje con Venezuela. Al único que puede alcanzar es a Colombia y dejarlo fuera, y por eso es que ponemos especial énfasis en Colombia, que podría quedar afuera aún del repechaje, esto si no saca ni un solo punto. Entonces así estamos hasta el octavo lugar. Luego Perú está en el noveno puesto con 12 puntos. Algo importante que hay que mencionar es que Perú, sumando los 6 puntos que restan, y siempre y cuando Venezuela y Bolivia no sumen, entonces Perú tendría aún ligeras posibilidades de clasificar.
pero sinceramente se ve muy difícil. Venezuela tiene 18 puntos, tiene un -4 en su diferencial, mientras que Perú tiene un -11 en su diferencial. Sinceramente necesita una cantidad exorbitada de goles. Y luego en el 10º puesto aparece Chile, que ya está eliminado con 10 puntos, esto tras las 16 jornadas. Así está entonces la eliminatoria de CONMEBOL. Vamos a ver la jornada que sigue, esta que corresponde a la jornada número 17 de las eliminatorias de CONMEBOL. La jornada número 17 entonces está de la siguiente manera. Esta jornada que se va a jugar el 9 de septiembre. Argentina juega de local ante Venezuela, Brasil de local ante Chile, Colombia de local ante Bolivia, Paraguay juega de local ante Ecuador y Uruguay juega de local ante la selección de Perú. Luego en la última jornada, la número 18, esta que se va a jugar el 14 de septiembre, Bolivia juega de local ante Brasil, Chile juega de local ante Uruguay, Ecuador juega de local ante Argentina, Perú juega de local ante Paraguay y la selección de Venezuela juega de local ante Colombia. Así cerraríamos la actividad en las eliminatorias de CONMEBOL hacia el Mundial 2026.